Bienvenidos nuevamente a sus clases virtuales del área de matemáticas. Les saluda el profesor Giancarlos Arias. Bien, el día de hoy trabajaremos el curso de geometría. Recordemos, las recomendaciones son las de siempre: margen de color azul, nombre del año, fecha correspondiente, el valor del mes y el título de nuestra sesión del día de hoy. Nos encontramos ya en la semana número 7 y trabajaremos las operaciones en los ángulos. Muy bien, ya observamos el título en la pantalla, así que ahora vamos a prestar mucha atención a nuestra clase de hoy. Bien, antes de poder resolver los ejercicios, tenemos que tener en cuenta algunas indicaciones. Veamos la primera. Bien, para poder yo sumar ángulos, tengo que calcular, o la incógnita en mi ángulo debe ser el ángulo total. En este caso, ustedes observan que el ángulo total es X, ¿verdad? De A o C, todo eso vale X, ¿verdad? Esa es mi incógnita. Entonces, para yo poder hacer adición de ángulos, la incógnita tiene que ser el total del ángulo. En este caso, el total del ángulo es X. Ya teniendo el total X, yo puedo sumar el ángulo alfa y el ángulo beta. ¿Sí? Eso quiere decir que X va a ser igual a alfa más beta. ¿Sí? Muy bien, lo planteamos en ecuación. Ahí lo tenemos. X, nuevamente, que es el ángulo AOC, es igual a la suma de los otros ángulos menores, ¿verdad? Que en este caso viene a ser alfa y más beta. Alfa es el AOB y beta es el ángulo BOC. ¿Sí? Muy bien. Entonces, así yo puedo realizar una adición de ángulos. Muy bien. Ahora veamos cuando se nos presenta una sustracción de ángulo. ¿Sí? A ver, veamos. Tenemos una sustracción de ángulos. ¿Cómo voy a realizar una sustracción? Cuando la incógnita sea uno de esos ángulos menores. ¿Sí? Uno de esos ángulos menores, cuando tengamos ahí la incógnita, ahí vamos a poder hacer la sustracción. ¿Cómo? Vas a poner X es igual al ángulo mayor. ¿Cuál es el ángulo mayor? Alfa, ¿verdad? Alfa es de A o C. Entonces X es igual a alfa menos el otro ángulo que te dan, ¿verdad? Que sería beta. ¿Sí? Entonces ahí puedes realizar la sustracción. Nuevamente te repito, X es igual al ángulo mayor, que es alfa, menos el otro ángulo menor, que es beta. ¿Sí? Entonces lo planteamos como ecuación. Ahí lo tienes. X es igual a alfa menos beta. ¿Sí? Y representación de ángulos, tienes la medida del ángulo AOB, que es X, va a ser igual a la medida del ángulo AOC, del ángulo total, del mayor, del grande, que es alfa, menos el otro ángulo que te señalan que es BOC. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo realizar una sustracción. Muy bien, ahora hay algunos ángulos que ya están de forma determinada y son las siguientes. ¿Sí? No nos vayamos a olvidar, siempre hay que recordar esto que tenemos acá. Cuando el ángulo es recto, profesor, ¿cómo me doy cuenta que el ángulo es recto? Porque tienes un cuadradito en la parte de abajo, que significa que ese cuadradito vale 90 grados. Eso quiere decir que todo ese ángulo de A o B, todo ese ángulo vale 90 grados. Eso quiere decir que yo al sumar los dos los dos ángulos pequeños, que en este caso viene a ser X y Y, la suma de esos dos me tiene que dar igual a 90 grados. Pero recuerda cómo es la estructura de un ángulo recto, ¿sí? Una línea vertical y otra horizontal. Entonces ahí se forma el ángulo de 90 grados. Ahora, cuando tengamos un ángulo llano, ¿y por qué se caracteriza un ángulo llano? Porque tiene una línea horizontal completa. ¿Sí? Una línea horizontal completa. Eso quiere decir que la suma de X más Y va a ser igual a 180. Siempre cuando encuentres un ángulo llano, que está así de forma horizontal, quiere decir que la suma de sus ángulos van a ser igual a 180 grados. ¿Sí? Muy bien. Tenemos que recordar esto, ¿sí? Muy bien, ahora sí veamos nuestro primer ejemplo del día de hoy, que están bastante sencillos.
Y tenemos ahí justamente el primer ejemplo. Muy bien. A ver, tenemos acá, me dice calcula la medida del ángulo AOB. Justamente ya está resaltado de rojo. AOB es toda esa línea roja. Esa es la que yo quiero calcular. Que viene a ser X. ¿Sí? Ese ángulo viene a ser X. Porque es lo que yo quiero calcular. Es la incógnita del problema. AOB. Y entonces ahí estamos frente a una sustracción, ¿verdad? Cuando tenemos el ángulo total y tenemos los dos pequeños, ahí tenemos el ángulo de adición. Tenemos que realizar una adición. Por lo tanto, x es igual a 50 más 50. Por lo tanto, x es igual a 100. ¿Sí? Muy bien. Entonces, así se resuelve el primer ejemplo. Muy bien. Veamos el segundo ejemplo de nuestra clase de hoy. Bien, me pide calcular el valor de x. Acá también estamos frente a un ejercicio bastante parecido, si no digo que es casi igual. Acá, por ejemplo, ya me dan el ángulo X, que es todo, ¿verdad? De C o B, o sea, el ángulo total es X. Entonces, cuando tenemos el ángulo total, simplemente vamos a realizar la adición, ¿verdad? Entonces coloco X es igual a 60 más 70, ¿sí? Cuando me piden calcular el ángulo total, que es la incógnita, en este caso X, vas a sumar los dos ángulos pequeños. Entonces yo digo que X es igual a 130. Muy bien. Entonces ya tengo el valor de 130. Muy bien. Entonces pasemos al siguiente ejercicio número 3. Ejercicio número 3 y me pide calcular la medida del ángulo AOM. Lo voy a señalar. AOM justamente es ese ángulo que te estoy colocando con línea roja. Ese es el ángulo AOM. ¿Sí? Entonces ese sería X. Muy bien, entonces acá ya no tengo como incógnita el ángulo total. Más bien el ángulo total ya me lo dan, que es 110. Entonces cuando no me dan el ángulo total como incógnita, entonces ahí se produce una sustracción. Entonces, ¿cómo coloco? X es igual al ángulo total, que es 110, restado con 50, así es. Pongo entonces X es igual al ángulo total 110 restado con el otro ángulo pequeño que es 50. Por lo tanto, realizo mi resta nada más y sería que X es igual a 60. Muy bien, facilísimo, ¿verdad? Entonces acá ya se presentó otro tipo de ejercicio. Recuerda siempre que cuando ya no me dan como incógnita el ángulo total, sino me dan un ángulo pequeño, ahí se produce la sustracción, ¿verdad? Coloco X es igual al ángulo total, que es 110, menos el otro ángulo que vendría a ser 50. Muy bien, veamos el ejercicio número 4. Bien. Por ejemplo, en este ejercicio ya tenemos el ángulo total, ¿verdad? El 160. Y como incógnita tenemos uno de los ángulos pequeños. Por eso se realizó una sustracción en este ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo se coloca el ángulo incógnita X igual al ángulo total, que es 160, menos el otro ángulo pequeño? Entonces tú al realizar esa resta tienes igual a 60. ¿Sí? Muy bien. Recuerda nuevamente, cuando no te dan como incógnita el ángulo total, entonces ahí se produce una sustracción, ¿verdad? Muy bien. Veamos el quinto ejercicio del día de hoy. Me piden calcular el valor de X. Por ejemplo, acá sí tenemos como incógnita al ángulo total. Entonces acá se va a producir una adición, ¿verdad? Pero hay una variación en este problema. En el ángulo total me dan la incógnita, pero un número más, adicionando un número más, que es x más 10. Entonces voy a colocar x más 10 es igual a 30 más 40. ¿Sí? El mismo proceso que como si fuera solamente la incógnita sola.
Entonces pongo x más 10 es igual a 30 más 40, que me da 70. Profesor, ¿ahora qué hago con ese 10? Tú ya sabes, ¿verdad? Es una ecuación. Ese 10 que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces me queda 70 menos 10. Por lo tanto, la respuesta final sería que x es igual a 60. Muy bien. Entonces así se resuelve este tipo de ejercicio. Eso sería todos los ejercicios de aplicación y pasaremos ahora a su práctica calificada. Ejercicio número 1. Ya lo tienen ahí. Les estoy poniendo alternativas, pero no es solo para que la marquen, sino que para que desarrollen, hagan su proceso y luego marquen su respuesta. ¿Sí? Yo quiero ver el procedimiento de su ejercicio. Ejercicio número 2. Muy bien. Por ejemplo, acá también te dan como incógnita el ángulo total, ¿verdad? Entonces estamos en el primer caso o en el segundo. Para eso tú tienes que, si no te acuerdas, revisar. Si no, facilísimo lo vas a resolver. Muy bien, el ejercicio número 3. Muy bien, acá también te dan como incógnita el ángulo total. Ya sabes cómo resolverlo. Y por último, el ejercicio número 4 de su práctica calificada. Bien. Acá ya cambió, ¿verdad? Ahora la incógnita es uno de los ángulos pequeños. Y se procede a realizar una... No los puedo decir porque es una práctica. Muy bien, eso sería todo, chicos. Si tienen alguna duda o consulta me pueden escribir a mi WhatsApp personal. Recuerda que si algún episodio no quedó claro, sería bueno que lo vuelvas a repetir el video para que tu idea esté más concreta. Muy bien, nos estamos viendo en nuestra próxima sesión de geometría. Hasta luego.